Hola a todos, jóvenes. Nos encontramos en Nogueras, Colima. Nogueras. Arquitecto, por favor, preséntese. Soy el arquitecto David López, de TAD Arquitectos. Estamos aquí en la obra, se llama Casa Magali. La doña es Magali, es una clienta que nos pidió el proyecto. Ella vive actualmente en este lado y tiene esta propiedad que estamos interviniendo. Entonces, pues estamos tratando de recuperar. Es una apasionada, ella nos ha platicado de lo sustentable. Entonces, lo que existía nos pidió como fundamento inicial recuperarlo y aprovecharlo. Estamos tratando de hacer una propuesta de una casa pues de 200 y pico metros con un presupuesto más o menos apretadón, pero estamos logrando un proyecto interesante, ¿no? Entonces, todo este espacio va a ser compartido con los demás espacios. Actualmente ellos ponen el coche aquí, lo que quieren es despejar el espacio porque pues esto va a ser un área convivencia social, integración entre este espacio y aquel, ¿no? Esta probablemente va a ser para renta y a lo mejor esta es la que van a ocupar ellos. Entonces todo lo que ves ahí son cubiertas de madera, arriba hay una loseta de barro y arriba de la loseta de barro una pequeña capa de compresión, 5 centímetros, y del otro lado pues está una galera como de 20 metros más o menos, unos largueros. Las maderas ya existían, las recuperamos, nada más compramos las nuevas. Mira, aquí están algunas estivadas. Entonces, pero todo esto es existente, las demoliciones, columnas, todo. Entonces lo que estamos tratando es darle orden, un fundamento estructural y pues el resultado ahí está. Excelente. ¿Y me platicabas algo del concreto? Sí, va a ser lo que vamos a colocar en pisos. Son 2 muestras de cemento pulido con granito y marmolina. Una tiene arena y otra tiene marmolina. La que tiene arena es un poquito más oscura y la que tiene la marmolina es más clara. Y es pulido pues por el hecho de que va a estar en pisos, ¿no? Entonces esa va a ser la intención. Por ahí está el arquitecto Daniel, es el residente. Están los muchachos trabajando, haciendo las boquillas, enjarrando y zarpeando, manoseando, le llaman aquí a lo que le ponen al panel. Saludos, maestros. Entonces, ¿es un panel de cuántos centímetros me decías de espesor? Es de 3 pulgadas estructural. Ok. Aquí lo que está ocurriendo, o la parte estructural importante, es que estamos generando una especie de bóveda, ¿no? Entonces, lo que ves aquí, los largueros están a cierta distancia suficiente para poder soportar el peso de la losa. Arriba hay una losa de 4 centímetros colada y lo que está ocurriendo es una especie de bóveda a 2 aguas, ¿no? Ok, ya la vi. Entonces tienes la losa y después el panel. Es una losa de 4 centímetros y abajo el panel. Okay. Entonces el panel lo que está ayudando, está cuatrapeado, pues es a mantener el espacio fresco y además aligerar el peso de lo que estamos cubriendo, porque es una losa bastante grande. Aquí nada más son como 120 metros más o menos de espacio cubierto. De este lado vamos a... Mira, esa es otra. Todo el escombro que estamos generando lo vamos a utilizar para hacer unas plataformas de este lado. Vamos a recuperar aquí el espacio del río. Y bueno, aquí todavía falta trabajo, estamos terminando acá. Y aquí vamos a utilizar todo lo que estamos pues, produciendo de escombro, ¿no? Ok. Pues lo van a ir juntando primero y después... Vamos a hacer unos muros de contención. Ajá. Y vamos a hacer... A rellenarlos. Sí. Ok. ¿Y la piedra ya era del sitio? Esta piedra no. Esta la trajimos. Hicimos aquí unos cimientos bastante voluminosos. Y le llaman piedra cabeza de perro aquí. Porque tiene esta configuración como... No es tan chica como la piedra normal y no es tan grande como la piedra para cimiento, es un poquito más intermedia, ¿no? Entonces, pues toda esta galera aquí va a ser la cocina, va a ser un pequeño espacio de sala, de este lado va a ser una cava, un espacio contiguo a la cava y aquí va a haber una pequeña alberca. Este es el pequeño cuarto de máquinas y una especie de zona aquí volada que va a ser la que le va a dar pues la vista que estamos buscando generar. Ahora aquí, por sugerencia del ingeniero y bien acertada, nosotros
decidimos no demoler esto, aunque se conserve poca vista, digamos, al horizonte, porque las raíces son las que le dan estabilidad al suelo, entonces se van a mantener así como están. Crack el ingeniero, ¿eh? Sí. Excelente. También por acá hay otras pues, cuestiones diferentes en este tipo de proyectos. Estamos utilizando, bueno, a lo mejor por aquel lado se puede ver un floteado con color, que es lo que vamos a utilizar para poder pues darle vida al espacio. Bueno, está tapado, pero por dentro está el colorcito. Aquí va a ser una regadera para darle servicio al espacio de la alberca. ¿A dónde va a ir la alberca? Aquí va a ser un pequeño espacio de alberca muy chiquito, más como una especie de jacuzzi. Ok. Va a ser interesante a ver si no le llegan raíces. Sí, pues digo, la idea es tratar de protegerlo lo más posible, ¿verdad? Y entonces también el sistema constructivo funciona con estas vigas, ¿no? Tipo Vierendel. Sí, pues mira, esta por ejemplo se sustituyó, ya estaba aquí en sitio la columna, se sustituyó por una nueva, el larguero ya existía y nada más lo crecimos, y lo que tratamos de hacer, o más bien el fundamento técnico que nos dio el ingeniero, es uniformizar todo el espacio, es decir, que estuviera amarrado, ese es, digamos, coloquialmente como se dice. Entonces todo está conectado con todo, abajo cimiento obviamente hay unas cosas aisladas, pero arriba todo está unido para que cuando haya sismo, pues trabaje junto. De hecho ya hubo y pues también pasamos el examen, entonces... Excelente. Nos fue bastante bien. Y pues mira, el espacio no está nada pequeño. No, está bastante amplio. Qué interesante. Y el acabado va a ser, vamos a dejar las vigas aparentes, ¿verdad? Sí, sí. Tienen que respirar, por eso tienen el plástico abierto. Si no se les genera un poquito de hongo. Okay. Por ahí se están haciendo ya unas muestras afuera y así es como van a quedar. Excelente. ¿Cuáles eran los elementos que estaban aquí? Aquí como dices que esta columna, no sé. Esta columna ya existía y el espacio estaba más o menos hasta el muro y por aquel lado no existía muro, existía nada más una trave de madera volada con unos elementos que la soportaban y estaba una estructura mucho más ligera que esta, pero pues no era suficiente para una casa. Entonces esto ya se está contemplando como una unidad habitacional, entonces está para las personas que van a habitarla. Aquí va a ser un pequeño cuarto de servicio, un baño también pues, como de servicio a la zona que está aquí contigua. Ok. Y ya por acá las recámaras y la salita de TV. Este espacio ya existía, todos estos muros ya existían, se recuperaron. Y por ejemplo, aquí lo que hicimos fue poner esta unión en este castillo para poder soportar las vigas de madera que ya existían. Entonces, ¿Cómo lo anclan la placa? Pues perneada también. Ok. Perneada. Entonces, acá esta columna, como ves, es existente y lo que hicimos fue levantar el peralte, digamos, para poder darle la altura, porque si no, no nos daba. Qué complejo, ¿eh? Sí, se está volviendo más complejo de lo pensado. Y por este lado acá va a quedar una sala de TV, acá es un consultorio, aquí va a quedar una especie de cuartito de blancos con unas puertas que van a abrirse, aquí quedó el centro de carga oculto y acá va a quedar la recámara. Esto es lo que te decía del color del floteado. Entonces esto, digo, aquí hay un tema de humedad, pero esto se va a empezar a respirar. Entonces todo esto va a estar floteado con color porque nos economiza un poquito los costos y además eventualmente si quieren pintarlo pues se puede, no hay ningún problema. Para acá va a quedar el vestidor y baño. Estamos trabajando todavía en eso. Entonces esta es la recámara. Es una recámara, sí, también. Va a quedar un pequeño ventanal. De este lado va a ser la servidumbre y pues como ves estamos más o menos alejados de la zona urbana. Y por aquí vamos a correr todas las instalaciones para poder poner un biodigestor. Ok. Entonces, y obviamente las aguas ya filtradas, ya con el proceso natural del biodigestor, ya vamos a poder verter hacia la zona jardinada. Ok. Entonces, pues esa es la idea. Excelente. Por allá quedó el ventanal para el baño y así es como vamos a estar trabajando en esta zona, más o menos. Aproximadamente un costo por metro cuadrado de este tipo de trabajo de remodelación. Por el hecho de que el material existente lo recuperamos todo, es decir, aquí había una loseta tendida en el suelo y la utilizamos, en una loseta
de unos 8 centímetros de unos 30 por 30. La utilizamos para hacer cimientos, o más bien para hacer los enraces sobre las zapatas. La nivelación. Exactamente. Entonces, buena parte del material no lo ahorramos. Ok. Aquí, ya con todo lo que se está haciendo, son 220 metros aproximadamente de construcción cubierto. El precio estimado anda sobre 6,000 y pico. O sea, fue un precio... Está excelente. Un precio muy, muy bueno. Pero obviamente, pues está vamos, la bondad de que ya estaba la madera, la estamos recuperando, ya estaban algunas cosas de acero y se están recuperando, todo lo que existía. Realmente estamos utilizando también estos espacios que ya existían, no estamos haciendo un segundo nivel, entonces nos estamos manteniendo, digamos, en la forma que ya existe y pues buscando recuperar y darle un espacio mejor al lugar, y además pues buscamos que no rompa. O sea, aquí estamos en medio del bosque y el hecho de que tenga piedra, que esté la madera, pues le da un carácter un poquito más rústico. Excelente. Arquitecto, por favor, compártanos las redes sociales para que los puedan contactar. ¿Trabajan en Colima y en algunas otras partes también para obra? Ahorita estamos trabajando Comala, Colima, Villa de Álvarez, y en Manzanillo acabamos de terminar una cochera. O sea, hicimos un cambio de fachada completo, y por ahí han salido un par de intentos de proyecto en Guadalajara, pero no se han concretado. Estamos todavía en lo local y buscamos mantenernos más o menos por aquí de momento y eventualmente. Pero pueden construir si se requiriera en Guadalajara. Claro, sí. Pues sí, estaría a la disponibilidad y buscaríamos la manera de trabajar por allá. Excelente. Arquitecto, por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los contacten? @tadmx en Instagram, y en Facebook igual, @tadmx. Excelente. Muchísimas gracias y esperemos regresar cuando esté finalizada. Estamos en Nogueras, un pueblo mágico, ¿verdad? Sí. Mira, y por allá, si hay interés después de visitarlo y si se puede, Claro. se alcanza a ver muy, muy así a lo lejos, bueno, algo cerquita aquí en persona, Espacio Cap, que es una casa de Matías y Frena. Ahí están los muros tapiales famosos, está bastante padre la casa. Vamos a conocerla muy pronto. Cota Paredes, adelante.